Que ver con las elecciones, las próximas elecciones este 12 de abril. Estamos a menos de 40 días y hay mucha gente que todavía está en el bloque de indecisos, de votos viciados, que es casi el 40% según la intención de voto, según las estadísticas y según las encuestadoras. Pero hay una parte digital. Hacía muchísimos años uno tomaba la temperatura de su propia convocatoria, estamos hablando de los líderes políticos, en los famosos mítines. Salían en plazas y tenían 1.000 personas, 500 personas, algunos tenían 10.000 personas, 50.000 personas, eran eventos masivos. Ahora esa acción se ha trasladado al tema digital, al tema de las redes sociales, al tema de los podcasts, al tema de los shorts, de los mensajes de manera digital. Y para ello hemos invitado a Alicia Barco, que es analista político digital, para que nos explique cuál es el escenario digital, cómo se están manejando las campañas con mira a lo que será las próximas elecciones de este 12 de abril. Alicia, bienvenida. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta entrevista. Un placer estar con ustedes. ¿Cuáles son las claves digitales rumbo a estas elecciones? ¿Qué deberíamos manejar? Sí, mira, hay una fragmentación política muy fuerte y estamos sin duda en una nueva plaza política digital donde los mítines ya fueron y ahora es la conquista del algoritmo. Y sin duda, quien logre dominar y humanizar la data desde el relato, pues será quien alcance esta segunda vuelta, ¿no? Claro. Y ahí tenemos un análisis muy interesante del candidato Wolfgang Grosso, que está conquistando el algoritmo del filtro de la confianza técnica en la política. Estamos viendo que si bien tiene una participación de nichos, porque ahora los grupos en redes sociales, de grupos de LinkedIn especializados, de WhatsApp, de comunidades, están siendo los nuevos nichos digitales de las audiencias digitales, ¿no? Hay que entender que la generación Z no ve televisión, ¿no? Ve contenido digital y aquí también hay que saber hablar desde el lenguaje digital de ellos, que es los 3 segundos de ese reel que no puede superar el minuto. Sí, esas métricas, por ejemplo, me gustaría que las expliques, porque ya están comprobadas. O sea, esos primeros segundos del golpe visual, el golpe auditivo, o sea, lo que te dice de manera no verbal un candidato son determinantes. Y esto es marketing digital que deberían manejar todos los candidatos, porque estos son los mítines de ahora. Sí. O sea, tú vas a encontrar un nicho, como tú bien lo mencionas, de la generación Z, que es en su gran mayoría los que pertenecen a este 40% de indecisos, que al final son los que van a decidir quiénes van a ser nuestros gobernantes. Sí, es muy interesante porque yo, digamos, he formulado este cuadrito que tenemos acá para explicarles justamente a la ciudadanía digital desde el último análisis de la data de Datum, ¿no? Y hay que entender que... La encuestadora Datum. Así es. Correcto. ¿No? Entonces, por ejemplo, Rafael López de Aliaga, que es el candidato disruptivo, que le encanta marcar la agenda con sus mensajes de irrupción, de omnipresencia. Él busca ser un poco Dios para reunir a los periodistas, a los medios, ¿no? A la sociedad, a la empresa, para que todos hablen de él y que tenga este word of mouth, este ruido, ¿no es cierto? Rebote. Pero es muchas veces disruptivo, ¿no? Es el discurso de la indignación. Y sin duda sí representa ese 14%, pero centralizado en Lima, algo que López Aliaga no ha podido superar. La barrera digital y territorial es justamente a la frontera urbana geográfica. Claro, fuera de nuestra capital. Fuera de nuestra capital. Claro. Keiko, sin embargo, ¿no? Si bien tiene un 9% de aceptación, tiene un voto anti-Keiko fuertísimo, ¿no? Que es 78%. Entonces, eso viene arrastrado de otras elecciones, ¿no? Exacto. Entonces, si bien, por ejemplo, López Aliaga tiene el share of voice, que es el indicador en digital, que es justamente la conversación, ¿no? La interacción, algo que está haciendo fuerza popular es la microsegmentación invisible. ¿Qué quiere decir esto? Que ella está utilizando a través de lo digital ingeniería digital invisible. ¿Qué quiere decir esto? Que son mensajes centralizados a zonas urbanas que les habla al agricultor en sus problemas, pero sin ningún tipo de bloqueo político. Ahí tenemos algo que es el inconsciente colectivo, que lamentablemente tú lo acabas de mencionar,
y eso arrastra Keiko, que debería trabajarlo ya, si es que no lo ha hecho, o de repente lo está haciendo y no lo estamos notando. Pero esa sensación anti-Keiko que le hizo perder las elecciones ante Pedro Castillo, y por eso ganó Pedro Castillo. Sí, bueno, el peruano siempre a finales de elecciones le gusta optar por un candidato disruptivo que tenga las soluciones mágicas y que de pronto sea el outsider sorpresa, que nadie conoce. Pero más que un outsider, yo siento que Pedro Castillo fue el lado B del disco. O sea, yo no quiero el lado A, y el voto anti-Keiko hizo de que él saliera favorecido por un tipo desconocido. Totalmente, sí. Totalmente. Ahora, ¿cómo llegó a esa ingeniería política? Pues no lo sabemos, porque sí hay un cuestionamiento de cómo apareció. Seguiremos buscando la respuesta, ¿no? Así es, ¿no? Y entonces, bueno, en estas contiendas también tenemos a un fenómeno, López Chau, que tiene un 4 a 6 por ciento a 5.7, y aquí López Chau utiliza la viralidad orgánica, que es el oro puro digital. ¿Por qué? Porque es la confianza misma de los jóvenes que conocen desde el lado académico, digamos, porque construye el arquetipo de sapiencia, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que lo ha hecho conocido en las redes sociales? Porque en algún momento dijeron, oye, ¿cómo es que López Chau subió como la espuma? Sí. Es que los jóvenes han hecho sus propios videos editados y ellos han sido los que lo han viralizado. Claro. Algo que hay que entender en la generación Z es que ellos no ven televisión tradicional. Ellos ven los reels, las redes sociales, los shorts, los podcasts. Claro. Y algo que tener presente en el algoritmo es justamente el riesgo en esta batalla de conquista algorítmica, y es las cámaras de eco. Es decir, las burbujas. Cuando uno le da like al contenido, ya el feed se cierra a ese contenido, y solamente ves eso positivo que te están haciendo creer. Sí. Entonces, claro, si las noticias un poco cuestionadoras a través de la investigación periodística que se ven, por ejemplo, en los canales Willax, Resurge, que también otros tribus, es decir, donde cuestionan a los candidatos, o los mismos medios tradicionales de señal abierta, Canal 4, 5, 9, que están inclusive cuestionando al candidato López Chau, que tiene una relación con un asesor político que viene asesorando ya con tiempo a candidatos de la izquierda y que posiblemente tenga vínculos con el lavado de activos. Este señor está cobrando $80.000 de asesoría política para López Chau, y pues si sus fondos vienen de lavado de activos de las organizaciones criminales, sin duda es un peligro. Incluye también una protesta de gente vinculada a las universidades del Estado, específicamente de la UNI, que dicen que utilizaba presupuestos para hacer la campaña, utilizar el presupuesto de la universidad para campaña política, pero eso es materia de investigación. Ahora, si nosotros hablamos del marketing digital, hablamos de lo que está reemplazando a los mítines, que son estas muestras o estos contenidos digitales, o sea, la métrica que nos dice que deberíamos utilizar este rush final para poder entrar al inconsciente de las personas y que al momento de votar recuerden, es el famoso awareness de publicidad, o sea, recuerden la marca, el nombre, el símbolo. Sí. Hay que trabajar mucho en eso. Sí, bueno, el peligro de la elección está justamente en que, digamos, la atención se encierre en estas burbujas algorítmicas, en este contenido sesgado. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros como analistas políticos y en general para que la ciudadanía también lo entienda, porque hoy todos estamos conectados en esta democracia digital, ¿no? Sí. Es justamente pinchar estas burbujas algorítmicas, es decir, no solamente quedarte con tu feed, hay que también de repente ver un poco de televisión, hay que también buscar otro tipo de contenido, porque sin duda el feed, ¿no? El scroll se acostumbra al algoritmo, ¿no? Entonces, un poco hay que también tener mentalidad abierta, escuchar, hablar, ¿no? En casa es muy saludable eso. Porque, ¿y el candidato Acuña cómo le va? El candidato Acuña, pues de pronto ha desaparecido en Datum. Quizás en otras encuestas sí sigue estando presente, pero ha bajado después de la vacancia, de la censura que se hizo. De la censura. Así es, al expresidente Gerí. Sí. Y se habla de que él ha manejado o está manejando
este nuevo formato presidencial con Balcázar, y que tiene 7 u 8 ministerios. O sea, ese tema también le juega en contra al señor Acuña. Totalmente. Siendo él uno de los más presentes en las redes sociales, por sus famosos memes, ¿no? Sí, o sea, el famoso 7x8, o sea, fue multiplicado, tuvo millones de likes y comentarios, ¿no? Este 45% que estamos viendo, que es 14% de voto vacío y 29% de gente que no sabe por quién votar. Es un 45%. ¿Quién va a definir las elecciones este próximo 2026? Los jóvenes, que representan el 30% de la población. Con lo cual hay que saber a profundidad cómo piensan los jóvenes de esta generación Z. No ven televisión, con lo cual yo veo un montón de paneles que la verdad se han gastado una millonada de plata sin sentido. Han debido colocarlo en redes sociales, pero de una manera impresionante. Y acá digo claramente que si bien los indicadores que hemos mencionado, que son share of voice, el ruido, la conversación, la viralidad, la interacción, el engagement, ¿no? Aquí lo importante es humanizar el algoritmo, humanizar la data. ¿Por qué digo esto? Porque hay dos sentimientos siempre. Mira, la data es fría, pero la política es caliente. Y la política siempre trabaja con dos emociones, que es el miedo y la esperanza. Entonces, frente a mensajes, frente a discursos de confrontación y de inseguridad o de corrupción, frente a mensajes de integridad, de confianza y autenticidad, ahí es donde el discurso, el relato se va a ganar. Y eso es lo que yo estoy viendo en el candidato Grosso como un posible outsider, porque ahorita está en nichos, pero si logra trabajar su ignición digital para que llegue a un consumo masivo, te prometo que pasa la segunda vuelta. Wolfgang Grosso. Sí. Wolfgang Grosso estuvo con nosotros hace unos días. Es una persona muy temperamental y, como tú bien dices, debería él, y no solo él, sino todos los postulantes a la presidencia y sobre todo los postulantes al Senado Nacional, al Senado Regional, a la Cámara de Diputados y al Parlamento, deberían utilizar estos días que nos quedan, que son menos de 40, para enganchar, como tú bien dices, con esta herramienta digital que es tan poderosa, tocar el inconsciente de las personas y que en el momento que lleguen a la urna, que es lo que siempre pasa, decidan bien, porque el voto emocional de la urna siempre se da. Ahora es importante también mencionar, ¿no? ¿Qué cosa es el algoritmo? El algoritmo es, digamos, la receta, la estrategia. Entonces, la estrategia del contenido tiene que estar humanizada. O sea, los políticos acartonados que están pensando en llegar al curul y diciendo cualquier cosa, eso ya fue. Porque la gente joven es detector de Grinch. ¿Qué quiere decir con esto? Que saben perfectamente cuando la persona está mintiendo. El demagogo. Así es. Entonces, a esta gente o a estos candidatos que están bailando TikToks, haciendo el ridículo, la generación Z se burla de ellos, porque es un lenguaje que inclusive los pasa, porque ahora que con los el dedo ve pasa, ridículos. Pues, ¿no? Los pasa si no la lo generación Z inclusive no quiere ni derecha ni izquierda, porque ni uno de los dos partidos les paga el alquiler ni les da seguridad. Lo que están buscando son candidatos con visión técnica, gerencial, auténticos y que tengan esta conexión real, humana, es decir, la integridad legítima que tanto estamos esperando. ¿Tú crees que sea un outsider el que pueda representar? Grosso está representando esa visión técnica de confianza que estamos buscando, la legitimidad de gente coherente, real, que yo pueda creer. Estamos cansados de gente corrupta que nos roba, que nos da inseguridad, inestabilidad, que nos roban el futuro del país. Y efectivamente, yo me sumo a la generación Z. También me he vuelto una cazadora de Grinch. Entonces, sin duda, en Barco Político, justamente a través de la lupa de poder, lo que hacemos es que las propuestas no caigan en el populismo y viabilizamos la visión técnica si verdaderamente son viables. Bueno, a echarle mano a estas herramientas digitales es el tiempo que ahora nosotros tenemos. O sea, como dices tú, y yo puedo sostener eso, y ustedes también, que están en este momento mirando este programa a través de nuestra página de PBO, la página oficial. O sea, lo tienes en la mano.
Sí. O sea, la radio, la televisión, el streaming, los contenidos están en la palma de la mano y ahí tenemos que migrar. O sea, a ustedes, señores, que están postulando a la presidencia, sean directos, Sí. manejen el inconsciente colectivo de las personas y, sobre todo, los que están postulando para el Senado, diputados y Parlamento, el Senado Nacional y Regional y el Parlamento y la Cámara de Diputados, tienen que manejar la recordación de su nombre, el símbolo y el número. O sea, Sí, tienen que trabajar pero, mucho en eso. estimado Héctor, sobre todo que sean reales. Ya lo fingido es un pecado y lo fabricado nos damos cuenta Ya no cuando funciona, no sí. funciona. Entonces, Ya no por favor, que sean reales. Y hemos tenido varios ejemplos. Alicia, muchísimas gracias, Muchísimas gracias por también. acompañarnos el día de hoy. placer. Ha sido un placer. Muchas gracias a ti. Y bueno, ya está el mensaje. Tomen decisiones. Y a los candidatos, utilicen las redes sociales, utilicen el marketing digital, utilicen todo lo que tiene que ver con el streaming, con los canales de YouTube, con los podcasts, con los shorts, para poder comunicar. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero antes quiero recomendarte un super show. ¿Alguna vez escuchaste música de Genesis? Por supuesto que sí. Steve Hackett, el gran